Baishapa, Yandeyarata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traigo oraciones. Hoy vamos a analizar oraciones. Hay potapellas de coche, les quiero que me atiendan. Analizo estas oraciones. Este análisis que vamos a hacer hoy va a ser en forma semántica. ¿Qué quiere decir eso? Utilizando las 8 categorías gramaticales que hemos aprendido. Vamos a analizar cada palabra de la oración. Porque hay otra forma que es la sintáctica. Cuando es la sintáctica solamente se señala sujeto y predicado. En cambio, en la semántica no. Ahí vamos a analizar cada palabra, tanto del sujeto como del predicado. Teroñe'e significa sujeto. En esta oración, umi yawa ñano, viene a ser el sujeto. Esos perros malos o bravos sería la traducción. Ñep, núcleo. El núcleo del sujeto es yawa. En este caso es un sustantivo, yawa. Núcleo del sujeto yawa porque se habla del perro. Moimbaja son los complementos. Cuando dimos oraciones y cuando dimos sustantivo dijimos que el sustantivo en este caso siempre le acompañan complementos. En este caso 2 complementos le acompañan. Esos complementos son umi, que es adjetivo demostrativo. Tecoba guava viene a ser adjetivo demostrativo. Y ñano, bravo, ñano, adjetivo calificativo o come eva. Luego tenemos el predicado. Omuña shemembupe, corre a mi hijo. Teroñe'eye eva, predicado significa. ¿Cuál es el predicado ahí? Omuña shemembupe. Omuña shemembupe. Nieteba es verbo. Omuña, corre. Omuña es verbo. Moimbaja, complemento, el que le acompaña al verbo. En este caso es un complemento indirecto. Shemembupe. Omuña, ¿a quién le sigue? Shemembupe, a mi hijo. Complemento indirecto o porombohasaba. Así tenemos entonces cómo se analiza cada palabra de cada oración. Entonces, el sujeto y el predicado en este caso. La segunda oración. Mita akajata doputai korapupe. El niño cabezudo no se queda en el patio. Núcleo del sujeto. Mita. Akajata. Cabezudo, adjetivo calificativo. Doputai, verbo, que viene a ser el predicado. El núcleo, el ñeteba, es verbo. ¿Qué le acompaña? Doputai, ¿dónde? Korapupe. Complemento circunstancial del lugar, tendawa, korapupe. El número 3. Amo puñatai pora. Aquella señorita linda. O mañape caria ure. Mira a ese muchacho. Sujeto. Amo cuñataí pona. El núcleo del sujeto cuñataí se habla de la señorita. Está acompañado de 2 complementos. Amo, adjetivo demostrativo de presencia. Pona, adjetivo calificativo. El predicado, o mañá pecaria ure. Verbo, o mañá. ¿A quién? Pecaria ure, complemento directo. Bohasa pureba, viene a ser el complemento directo que le acompaña. El cuarto y último, oyowa shebe kuja sheru. El sujeto, sheru. Núcleo del sujeto, ru, que es papá. Mi papá, she, adjetivo posesivo. Va acompañado por el adjetivo posesivo she. Oyowa shebe kuja. Viene a ser el predicado. El verbo, oyowa. ¿A quién? Shebe. ¿Qué
¿Qué cosa? Kuja, complemento directo. Entonces, así analizamos en forma semántica las oraciones. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya, bebé.